El cristiano y las buenas obras, lección bíblica número 24. Texto: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Pensamiento central: las buenas obras no nos otorgan la salvación, pero no puede haber salvación que no se demuestre por medio de ellas. La lectura bíblica estará en la carta de Tito 2, del 1 al 10. Los objetivos de la lección: podrán definir lo que entienden por buenas obras, serán motivados a ser un ejemplo de buenas obras, orar a Dios para que nos ayude a ser ejemplos de buenas obras. El bosquejo de la lección es el siguiente: exhortaciones a los ancianos, cómo deben ser los jóvenes y avergonzando a los enemigos del evangelio. Sea el nombre de Jesús. Y vamos a estar en la lección número 24, el cristiano y las buenas obras. Amén. La lectura bíblica va a estar en la epístola pastoral de Tito, capítulo 2, versos del 1 al 10. Amén. Y el texto central nos dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Amén. El pensamiento central dice: las buenas obras no nos otorgan la salvación, pero no puede haber salvación que no se demuestre por medio de ellas. Ciertamente el cristiano tiene que dar testimonio ¿de qué? De que es creyente, ¿verdad? Gloria al Señor. Y una cosa no puede ir sin la otra. La fe sin obras es muerta. Amén. Aunque las obras no nos salvan, testifican de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. La lectura bíblica, como les dije, epístola pastoral de Tito, capítulo 2, versos del 1 al 10. Amén. Y ahí vamos a estar hablando la palabra del Señor. Es una epístola pastoral, hermano, escrita por el apóstol Pablo a Tito, que está pastoreando la iglesia en Creta. Esto es en Grecia, gloria al nombre del Señor. Y el apóstol Pablo le va a dar unos consejos a Tito de cómo debe instruir a las diferentes comunidades de la iglesia. Amén. Sabemos que en la iglesia hay damas, hay caballeros, ¿qué más? Hay jóvenes, hay niños, debe haber niños, gloria al Señor. Hay ancianos, hay muchos más jóvenes, ¿verdad? Pero esta epístola va dirigida a todos los grupos de la iglesia y el apóstol le va a dar consejos a Tito el pastor para cómo debe instruir a cada grupo en la iglesia. Y usted dirá: ¿y por qué el apóstol Pablo hace eso? Porque a lo mejor el consejo que se le da a la dama no es el mismo que se le da al caballero, ¿cierto? El que se le da a los jóvenes no es la misma forma que se le enseña a los niños. Cada grupo tiene sus particularidades y cada grupo tiene, ¿verdad?, de acuerdo a la edad, gloria al Señor, a la madurez y a la capacidad, lo que se debe enseñar. El término ancianos en el Nuevo Testamento se refiere también a ¿qué? A los pastores, a los obispos, a los líderes de la iglesia, pero en esta epístola en particular se refiere a la edad. Vamos a hablar de los ancianos, de la edad, del 60 para arriba dicen que son ancianos, eso dicen. Pero todo depende de cómo usted se sienta, amén. Gloria al Señor. Hay gente de 50 y pico que se siente más vieja, ¿verdad? Gloria al Señor, se siente anciana, amén. Gloria al Señor. Pero el anciano que está en Cristo, ¿verdad?, es un anciano lleno de la gracia y de la gloria de Dios, ¿verdad que sí, hermano? No importa la edad. Si tú alabas al Señor, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Vamos a la introducción, amado. Vaya conmigo. En este tema, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Dice: la vida cristiana se expresa con las buenas obras, porque no puede haber vida cristiana si no hay buenas obras. Tiene que haber fruto. El creyente tiene que dar fruto, ¿verdad que sí, hermano? Las buenas obras no causan la salvación ni la dan, pero no puede haber salvación que no se pruebe con las buenas obras. Esta fue la enseñanza que nos dejaron el apóstol Pablo y Santiago. Ninguno de los dos se contradice, ¿verdad? Uno apoya la teología del otro y así ambas epístolas se combinan. Y el apóstol Pablo nos habla de la fe y Santiago nos habla de las obras. Pablo, contrarrestando a los judaizantes que insistían
en que la salvación se obtiene por medio de las buenas obras, los rebatió demostrando que la salvación se obtiene únicamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Cuando usted se convirtió, usted creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Amén, hermano. Luego Santiago, rebatiendo a aquellos que decían que con solo tener una fe teórica es suficiente para ser salvo, les demuestra que la verdadera fe siempre va acompañada de buenas obras. No hay que hacer buenas obras para ser salvo. Hay gente que basa su fe y su salvación en las obras. Ay, yo diezmo, yo ayudo 2 veces a la semana, ¿verdad? Como decía el fariseo, yo mando ayudas filantrópicas, hermano, gloria al nombre del Señor. Pero si no se hace con la verdadera intención, hermano, de nada le sirve. Amén. Gloria al Señor. Para ser salvo, aleluya, esta salvación es gratuita. ¿Por la fe en quién? En Cristo, como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Dice ahí bien importante, la fe es el principio de la vida cristiana. Las buenas obras, la constancia de que ha habido una fe de la cual no se puede dudar. Así que vamos al desarrollo de la lección. La primera parte es exhortaciones a los ancianos. Estamos en Tito capítulo 2, versos del 1 al 3. Si usted no tiene el expositor, busque la palabra del Señor para que entonces pueda seguirnos en la clase. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermana Andreita, léese el verso 1 y el verso 2. Gloria al Señor. ¿Cuál es el deber de un ministro del Evangelio? ¿Cuál es el deber de un ministro del Evangelio? Recuerde que Tito es un pastor. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo en el primer versículo? ¿Qué le dice? Pero tú qué? Habla. ¿Qué le dice? ¿Habla qué? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina es buena enseñanza de la palabra de Dios. Recuerde que estamos hablando a un grupo de creyentes que están recibiendo la influencia de los judaizantes. Los judaizantes son los que se quedaron en el judaísmo, que pretendían que se siguieran los ritos de la ley y demás. Pero la sana doctrina es el Evangelio de Jesucristo. Amén, gloria al nombre del Señor. Y el apóstol le está diciendo, tú habla, le está dando una orden. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice, nuestro Señor Jesucristo dedicó su vida a hacer buenas obras, así lo dijo el apóstol. Como Dios unió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesucristo exhortó a los suyos con las siguientes palabras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Según el apóstol Pablo, somos hechuras suyas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, a las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. El creyente es una nueva criatura, dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas, a fin de que se dedique a bendecir al mundo y extender así el reino de Dios a través de buenas obras. Están preparadas de antemano por Dios antes de la creación. Entonces, le da la orden de enseñar, ¿verdad? Gloria al Señor. Las buenas obras del creyente son una extensión de la sana doctrina. Si uno se encuentra en la sana doctrina, en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se va a distinguir por varias cosas. Y entonces le dice a los ancianos un consejo. Vamos a ver las cualidades que el apóstol le menciona a los ancianos. ¿Cuál es la primera? Que sean ¿qué? Que sean ¿qué? Sobrios. ¿Qué es una persona sobria, hermano? Una persona que está ¿qué? Lúcida, que está en su juicio cabal, ¿verdad? El apóstol Pedro decía, sed sobrios, ¿verdad? Y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que una persona sobria es que está consciente, hermano. Ahora mismo usted está consciente de que está aquí. Amén. En tiempo y espacio. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Verdad? No es el día de las brujas, el Señor reprenda al diablo. Es el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
No le dé gloria al diablo. Hoy se celebra la reforma protestante para los creyentes, ¿verdad? Que contrarresta al diablo y el día de Halloween. El Señor reprenda a Satanás. Amén. Pues usted debe ser sobrio, venerable, prudente, sano en la fe, sano en el amor y en la paciencia. Gloria al nombre del Señor. Cuando dice que sea sano en la fe, es que su doctrina no esté contaminada, hermano. ¿Entendió? Un creyente sano en la fe es aquel que entendió la palabra de Dios y la doctrina del Evangelio de la salvación. Amén. Y que entendió que usted es salvo por medio de ¿quién? De Cristo y a su nombre. Y entendió que quien sana es ¿quién? Cristo. Y entendió que hay una Trinidad que son ¿quién? Padre, Hijo. Y entendió, hermano, que hay ángeles y que hay demonios. Esas son las doctrinas básicas del Evangelio. Así que usted sea sobrio, sano en la fe. Los ancianos, después que llegan a cierta edad, ¿verdad? Estamos viendo un fenómeno a nivel de todo Puerto Rico. Este país ha sufrido mucho desde el 2017 para acá, hermano. ¿Cuál ha sido la consecuencia social de este país? Nosotros que trabajamos en las ciencias sociales y estamos constantemente en la calle, pues se ha multiplicado la cantidad de ancianos que han perdido la memoria, hermano. La incidencia de Alzheimer, de demencias seniles, ha aumentado dramáticamente. Todo es producto de las crisis que han sufrido muchos de ellos, del huracán para acá, el terremoto y la pandemia lo acabó de completar, ¿verdad que sí? Y muchos de nuestros ancianos en las comunidades están solos, están desprovistos de un apoyo familiar que esté allí constantemente cuidándolos y protegiéndolos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que entender esa realidad. Si usted a los 70 años, 80, todavía conserva su mente, dele gloria a Dios. Amén. Dele la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oye, ustedes no quieren reconocer que pasaron los 60. Pero si usted su mente está lúcida, dele gloria a Dios. Amén. Porque usted sabe que la enfermedad del Alzheimer es bien triste, hermano. Es bien descompensante. Y cuando uno visita esos casos, de verdad se le parte a uno el corazón. Amén, gloria al nombre del Señor. Y muchos ancianos escapando de su realidad, hermano. Hay que orar por nuestra ancianidad para que Dios nos guarde y nos proteja, ¿verdad? Gloria al Señor. Sanos en el amor y en la paciencia. Ese anciano que está en la iglesia tiene que tener amor. Algunos ancianos se vuelven cascarrabia después de cierta edad. No soportan a nadie, ni a ellos lo soporta nadie. Amén. Pero en la iglesia, ¿verdad? Usted debe ser sano en el amor. Cuando usted empieza a ver algunos rasgos de cambio de conducta, usted debe darse cuenta que ese anciano hay que llevarlo a un neurólogo. Porque es el que va a determinar si esa mente está teniendo qué pérdida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y reconocerlo médicamente, hermano. Estamos hablando de una realidad. Amén. ¿Verdad que usted ya no se acuerda de muchas cosas a cierta edad? Amén. Yo tengo 50 y se me olvidan algunas cosas, hermano. Así que imagínese usted. Gloria sea el nombre del Señor. Así que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Qué se espera de todo creyente? Que Dios nos haga aptos para toda buena obra. Número 1, dice ahí la lección, ¿verdad? Número 2, de esa manera estaremos haciendo la voluntad de Dios. Número 3, dejaremos el camino expedito para que Dios haga en nosotros todo lo que Él desea hacer. El creyente es un canal por el cual fluyen las buenas obras de Dios. Fíjese que cuando el ministro llega a la ancianidad, ya no va a tener la misma agilidad que cuando era joven, ¿verdad que no, hermano? Entonces hay pastores que no reconocen que ya han perdido ¿qué? Sus habilidades, que ya no tienen la misma fuerza, que ya no tienen quizá la misma capacidad, amén, para seguir pastoreando. Y muchos de ellos, ¿verdad? Se mueren en el ministerio porque no quieren ceder su posición, gloria al nombre del Señor. Pero hay que reconocer cuándo ha llegado el tiempo de Dios de retirada, ¿verdad que sí, hermano? Gloria al nombre del Señor, amén. Miren, Tito tenía ancianos entre los cristianos de Creta. Estos cristianos debían resistir los retos de la vida y los desafíos de la vejez. La vejez trae unos desafíos como lo trae toda época, hermano.
¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Llega un momento, gloria al nombre del Señor, que usted no podía, antes cuando usted era joven, cogía la casa y la viraba patas arriba, ¿verdad, hermano? Ahora tiene que ir como, hermana. Un día cojo 2 ventanas, otro día cojo 3. Yo estoy igual, hermano, yo estoy igual que los ancianos, ¿sabes? Cuando tengo fuerza lo hago todo de cantazo, pero llega un momento, hermano, que uno no tiene la fuerza. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero el gozo del Señor es que, y todo lo podemos en Cristo, que nos ¿qué? Que nos fortalece, alábele, que Él es bueno, aleluya. Ya usted no podrá coger un maratón, pero vaya paso lento, pero firme, hermano, firme, en todo momento y a su nombre. El versículo 3, la hermana a mí me lo lee, por favor. Ok. Ahora vamos a hablar de las ancianas. Dice, las ancianas sean que reverentes en su porte. Obviamente estamos hablando de ancianas en edad física. Amén, madurez física. Amén, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo en sus consejos le da consejo a todos los integrantes de la familia. Sea anciano, sea joven, sea niño, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y tuvo damas ancianas en la iglesia. Todo esto es fundamental porque la vida cristiana posee un modelo que debe vivirse. Nadie puede vivir un evangelio aislado, porque vivimos en una comunidad ¿de qué? De fe. Vivimos en una comunidad ¿de qué? De fe. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que dice, yo vivo la vida cristiana a mi manera, pero aquí tenemos siervas y siervos del Señor, aleluya, que son reverentes en su porte. Amén. ¿Qué significa reverentes en su porte? Significa apropiado para los santos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios que aquí no hay ninguna dama con mechones azules, rojos, ni anaranjados en los pelos. Amén. Mire, hermano, las mujeres deben reconocer hasta dónde se deben arreglar, ¿verdad? Hay mujeres mayores que se creen nenas de 15. Y usted va a las tiendas y ve ese tipo de vestimenta que usted dice, Dios mío, ya no se miró en el espejo antes de salir, ¿verdad? Que salen con una ropa que no es adecuada, hermano. Imagínese usted viejita con una minifalda. Señor, reprenda. Aleluya. Gloria a Dios. Usted tiene que reconocer su edad, hermana. Amén. Y reconocer que usted tiene que tener, ¿verdad? Mira el porte de estas hermanas. Mira la hermana Nina. Su porte reverente. Mira la hermana Colín. Mira la hermana Meche, mira la hermana Andreita. Yo me acuerdo antes en las iglesias pentecostales, esas damas iban regias a las iglesias, aleluya. Bien, la hermana Ángela siempre está, ¿verdad? Bien, perifollada, aleluya, cristianamente hablando, hermano. Reverentes en su porte, pero hay una reverencia en ese porte. No es algo que ofende, ¿verdad que no, hermano? No es algo que lastime el ojo, como a veces uno ve gente que te lastiman la mirada cuando los ves. Ay, Señor, ten misericordia. Así que una dama que sea reverente en su porte llama la atención, honorable en su conducta, digna en su atavío, dulce en su hablar y amable en sus acciones. Usted va por la calle y lo primero que le dicen que es, ¿usted es cristiano? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Sí, amén. ¿Usted va a alguna iglesia? ¿Usted es pentecostal, porque se ha perdido el nombre de pentecostalismo? Amén, porque se demuestra, se ve en el porte, hermano. Por eso es importante que tengamos la imagen de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Esas hermanas ancianas, el apóstol le decía que no fueran calumniadoras, que no sean instrumento del mal. Vamos a decirlo en puertorriqueño, que no sean chismosas las viejitas, ¿verdad? ¿Habrá viejitas chismosas en los barrios? Claro que sí. Ellas saben la historia de todo el mundo, pero la de ella no la cuentan, ¿verdad? Amén. Aleluya. Pues mire, no calumniadoras. Antes de usted hablar de alguien, verifique la información. Si usted tiene algo que corregir en algún hermano por su autoridad y por su edad, hágalo con orden y correctamente. Mira, yo creo que esto tú lo debes hacer mejor, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. No calumniadora. El apóstol les dice, no esclavas del vino. ¿Por qué? Porque en aquella época había vino en las casas, hermano. Era lo que se bebía. Pero a las ancianas se les dice, no sean esclavas del vino, bébanse solamente lo que es para comer. Porque si no, ¿qué pasaba con la anciana? Pues seguía, porque la anciana estaba todo el día en su hogar. Y el apóstol le tiene que decir, no dejes que el vicio te esclavice.
Úsalo solamente de acompañamiento para la comida. Obviamente nosotros no bebemos vino, hermano, gloria al nombre del Señor. Pero en aquella época el vino era permitido. Amén, porque no había agua potable. Así que, gloria al Señor. Así que hay otras esclavitudes que tienen las personas. Hay gente que es esclava de los medicamentos, que si no es a fuerza de pastillas no viven, gloria al Señor. Hay otras que son esclavos del cigarrillo, que son esclavos de las drogas, hermano. Pues el apóstol le dice, no sean esclavas del vino, que era lo más común en aquella época. Le dice a las ancianas que sean, ¿qué? Maestras del bien. ¿Qué es ser maestra del bien? Mire, hermano, para usted ser maestra del bien, esta va para las hermanas. Se necesita tener un buen repertorio de cosas buenas. Porque usted, si no en su vida regular, no era el Señor, no fue una buena persona, pues no va a enseñar buenas cosas. Pero lo más básico, maestras del bien, hermana. Usted, estoy segura, gloria al nombre del Señor, que en su tiempo usted le enseñó a sus hijas a cocinar. Usted le enseñó a sus hijas cómo mantener esa casa. Eso vamos más adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente de hoy en día? ¿Qué pasa con la juventud de hoy en día, hermano? Anda al garete, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Así que las maestras del bien deben enseñarle a sus hijas y a sus nietas cómo deben conducirse en la vida, cómo deben llevar las cosas en el Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús, para que el enemigo no tome ventaja, hermano, y no se burle de nosotros. Amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, verso 4, ¿qué nos dice? Gloria al Señor, hermana Andreita. ¿Te leyó, hermana Andreita? Maro, 4. Amén. El verso 5, Meche. Mire, esas ancianas, esas maestras del bien, le van a enseñar a las mujeres jóvenes ¿a qué? ¿Qué le van a enseñar? ¿Qué le van a enseñar a las mujeres jóvenes? A amar a sus maridos y a quiénes. Meche, tú que tienes 5 hijas. ¿Ah? 5 mujeres tiene hermana Meche y hermano Tony. Amén. ¿Le has enseñado a tus hijas cómo deben conducirse con sus maridos? Cuando vienen con una peleita, espérate, vamos a hablar. Que siempre está defendiendo a los yernos, ¿verdad? Pues mire, ¿cómo una dama mayor le enseña a una mujer joven a amar a su marido? Vamos a ver. Cuando usted tenía problemas en el pasado con su esposo, usted se iba corriendo de la casa. Usted se iba cogiendo, hermana. Usted se iba cogiendo. ¿Qué usted hacía? Háblenme, que ustedes son más mayorcitas que yo. ¿Qué ustedes hacían para enfrentar los problemas de la casa? Pues miren, agarraban el toro por los cuernos, ¿verdad que sí? Y resolvían la situación. No salían huyendo del problema, sino que lo enfrentaran. El apóstol Pablo le está diciendo a esas mujeres ancianas de la iglesia que le enseñen a las jóvenes cómo enfrentar y cómo llevar la vida matrimonial en su casa. Porque el evangelio se empieza a vivir ¿en dónde? En el hogar. Si usted en el hogar no tiene una buena relación, eso se va a reflejar en su vida cristiana, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. Y el apóstol le dice a las ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a respetar al marido. Porque hoy en día las mujeres jóvenes como que somos muy dadas a responder. Si él nos dice algo, nosotros le decimos 3 cosas, ¿verdad? Y ahí empieza la discusión y empieza el problema de la falta de respeto y demás. Gloria al nombre del Señor y la independencia que ha creado la mujer en estos días, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, cuando la Biblia dice que la casada esté sujeta a su marido. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por lo tanto, esa mujer anciana, esa mujer de Dios, esa mujer de experiencia, le va a enseñar a sus hijas cómo amar a sus maridos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, para que así ella pueda enfrentar los problemas del diario vivir. Gloria sea el nombre del Señor. Le va a enseñar a amar ¿a quién? A los hijos. A los hijos. Amén. No solo que ame al marido, que ame a los hijos. Gloria al nombre del Señor. Porque para ser madre hay que tener paciencia, hermana. ¿Verdad que sí, hermana? Cuando ese nene empieza a llorar y usted busca todas las maneras y no se cae el muchachito, ¿verdad? Usted puede perder la paciencia.
Pero en el nombre del Señor, aleluya, usted debe ser sabia. Pedirle al Señor que le ayude, porque no hay un manual de instrucciones ni para el matrimonio, ni para los niños, ni para criar muchachos. Amén, gloria al nombre del Señor. En el tiempo bíblico, que era lo que venía, estaba buscando la idea en la cabeza, se me había ido, gloria al Señor. En el templo de Jerusalén, las mujeres no solían estar con los hombres en la instrucción bíblica, ¿saben? Ni en la sinagoga. Había un cuarto aparte, en donde las mujeres recibían la instrucción. Por eso le dice a las ancianas, Pablo le exhorta a Tito, que ponga a las ancianas a ser las maestras de ¿quiénes? De las mujeres jóvenes. No es que el pastor no pueda enseñar a las mujeres jóvenes en la casa de Dios como en este tiempo, pero en aquella época no era bien visto que hombres y mujeres estuvieran mezclados. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es la instrucción de que las damas adultas, ancianas, enseñen a las jóvenes dentro de la casa de Dios, porque había una separación, ¿verdad? No se mezclaban, gloria al Señor, casi nunca con los varones. Es por eso que en el momento dado el apóstol Pablo le tiene que decir a las mujeres que callen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque estaban usurpando la autoridad del varón. Se supone que en esa asamblea las mujeres no hablaran, que fueran los hombres los que instruyeran. Amén. Pero hay mujeres maestras en la Biblia. Ahí está Priscila, ahí está Julia, y hay otras que menciona el apóstol Pablo, colaboradoras de la palabra de Dios, que enseñaban y vivían la vida del Evangelio. Leía una reflexión muy bonita en el día de ayer, de que la Biblia habla de que los hombres de Dios iban al monte a consultar a Dios, ¿verdad que sí? Lo hizo Moisés, lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo ¿quién más? Todo el mundo, ¿verdad? Gloria al Señor. Iban a consultar a Dios. El mismo Cristo, ¿verdad? Pero dice que a las mujeres Dios venía y las visitaba en su casa. Qué lindo. ¿Por qué? Porque la mujer siempre estaba ¿qué? En la faena, haciendo sus cosas. Es por eso que Dios viene a Sara y le dice, va a tener un hijo, y ella se echó a reír. ¡Ah, mire que este iba a tener un hijo después de viajar! Es por eso que Cristo viene a la casa de Marta y María y de Lázaro. Cristo llega a las mujeres. ¡Qué lindo! Usted se debe sentir contenta de que en vez de nosotras subir al monte, Dios llega a nosotros, ¿verdad? Es una reflexión, ¿sabes? Una analogía, gloria a Dios. Y Dios ve nuestras necesidades y Dios ve nuestro afán, como le dijo a Marta, está muy ocupada en muchas cosas. Amén. Aterriza Marta, pero Marta estaba escuchando la palabra, ¿sabes? En medio de sus quehaceres, porque después cuando le preguntó sobre la muerte de Lázaro, ella sabía lo que significaba la resurrección y le dio la teología completa al maestro, así que ella escuchaba. En nuestro quehacer diario, Dios llega a nuestras vidas. Agar estuvo en el desierto clamando y Dios envió al ángel y le envió consuelo en medio del desierto. Amén. Qué lindo es el Señor, que Dios ama a las mujeres. ¿Cuántas dicen amén? Ama a los varones también, pero tiene un trato especial con las mujeres de Dios. Amén. Le dice a las muchachas jóvenes, a las mujeres, a ser prudentes. Sea prudente en el gasto del hogar, en el gasto del dinero, hermano. Miren, estos días ya todo el mundo está poniendo adornos de Navidad y no nos llega WhatsApp Giving y ya es una cosa increíble. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasa a Puerto Rico? Estamos como que muy adelantados. Entonces después eso nos da gracia porque imagínense, ya usted adornó antes de tiempo, está celebrando antes de tiempo, ¿verdad? Para los que decoran y hacen esas cosas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Todo tiene su tiempo. Mire, a que sean castas. Casta significa que sean santas, que sean decentes, que caminen con un buen porte en la calle, gloria al nombre del Señor. Cuidadosas de su casa, las mujeres jóvenes, ¿verdad? Que tengan esa casa al día, limpia, esa cocina, gloria a Dios, aleluya. Esa ropita lavada, esas cositas arregladas en la casa, ¿verdad, hermana? Gloria al nombre del Señor. Que sean buenas, dice ahí la palabra, gloria al Señor, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El testimonio que usted da en su hogar testifica más que si usted abre la boca a predicar, ¿sabe? Si en verdad tú eres salvo, ¿qué dice el coro? Testifícalo en tu vida. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Gloria al nombre del Señor. Así que las mujeres jóvenes amen a sus maridos para que no se vayan a la calle a buscar lo que no tienen que buscar. Amén. Bueno, verso 6, Mano Tony, ¿qué nos dice?
exhortar a los jóvenes, gloria al Señor. Exhorta a los jóvenes a que sean, ¿qué? Prudentes. ¿Qué es una persona prudente, hermano? El prudente es una persona que está preparada para todo. Una persona que racionaliza. Es una persona, aleluya, que hace las cosas en el orden de Dios. Significa ser sensibles, poseer una mente sobria, ser sensatos, gloria al nombre del Señor. La prudencia consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguir u huir de ello. Es sinónimo de templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. Cuando la persona es prudente, evita cometer mucha torpeza. No es insensato. Acuérdese de las vírgenes, las prudentes y las insensatas. Amén. La prudencia ayuda a controlar la manera de hablar y la manera de actuar. La prudencia pone en ejercicio los buenos sentimientos, mientras que la imprudencia los mala. Mira, hermano, estamos viviendo un clima de violencia terrible. Hoy un día usted no puede pelear con nadie en la calle, ¿sabe? ¿Por qué? Usted no sabe si esa persona está armada. Vega Baja ha tenido en estos días una serie de crímenes tremendos. Anoche mataron a otra persona más. Amén. Y estamos bajo un clima de violencia. Lamentablemente son jóvenes los que están matando en las calles. ¿Por qué? Porque no están siendo prudentes. Porque como quieren tener carros buenos, quieren tener tenis bueno. No es malo tener cosas buenas, hermano, pero gáneselas, como decía Pito la semana pasada, trabájenlas. Pero ¿qué hace el diablo? Te pone en bandeja de plata. Ah, mira, tú puedes hacer este negocito y te vas a ganar unos buenos chavos. Pero ¿cuál es la sentencia de ese estilo de vida? La muerte. Tarde o temprano te van a tumbar. Porque va a venir uno más fuerte que tú y ¿qué va a hacer? Se va a quedar con el negocio. Esa es la triste realidad de ese mundo, ¿verdad? De las drogas, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y esta gente joven que viene subiendo en ese mundo criminal no discrimina y empieza a disparar a diestra y siniestra y se lleva 2 o 3 enredados. Antes había una ética y unas cosas, ¿verdad? Pero hoy en día no hay ética, no hay nada, hermano. Gloria al nombre del Señor. Así que los jóvenes deben ser prudentes. Si el diablo les ofrece algo en la calle, bebida, droga, el joven debe huir de esas cosas, hermano. Debe huir de las pasiones desordenadas para que Dios lo guarde. Amén. Y sea un joven, gloria al nombre del Señor, de bien. Como dice el apóstol, en el verso 7 le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. El apóstol Pablo le dice al mismo Tito, tú eres el ejemplo para los jóvenes. Tú te tienes que mantener íntegro. Tú tienes que mostrarte serio. Hay tiempo que usted puede bromear, ¿verdad que sí? Pero cuando usted vaya a dar un consejo, délo con seriedad. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Muestre seriedad en las cosas del Señor. Muestre seriedad en la disciplina. ¿Verdad que cuando uno está enojado y va a disciplinar a los hijos, a veces el muchachito, y están en complot todo, empiezan a reírse y usted le daba ganas de darles a todos, ¿verdad que sí? Amén. A todos les daba el castigo, como hacía mi abuela. Mi abuela le veía a dar una queja, ah, sí, pues lo cogía a todos y a todos están castigados, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que, amado hermano, le dice el apóstol a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Tú quieres que los jóvenes te admiren? Sé ejemplo. ¿Tú quieres que las damas te admiren? Sé ejemplo. ¿Tú quieres que las ancianas te admiren? Sé ejemplo en la casa de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pablo le está diciendo a Tito, si quieres que las iglesias sean excelentes, dale tú el ejemplo del cual se inspiren, mostrando integridad, seriedad. Integridad es algo que completo, que no carece de lo que debe tener, y seriedad se dice de alguien que toma las cosas con el respeto que les corresponde. Los ministros del Evangelio, hermano, tienen que ser íntegros, tienen que ser correctos. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tienen que ser intachables delante de la presencia del Señor. Amén. Vamos entonces avergonzando a los enemigos del Evangelio. Verso 8. ¿Quién me lo lee por ahí? Tito, ¿lo tiene?
Le dice a Tito, palabra sana e irreprochable, de modo que el enemigo se avergüence, ¿verdad? Dice la lección, hay una verdad que no puede ser cuestionada, que no puede ser contradicha, y es que los enemigos de la fe cristiana queden avergonzados. Cuando él quiere decir algo malo de nosotros, no encuentren nada que decir. Mire, el testimonio de la iglesia es importante en la comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Usted le pregunta a la gente del barrio, ¿tú sabes dónde está tal iglesia? Ah, sí, te cuentan toda la historia. Sí, esa es la iglesia que fulano, bla, 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 bla. Se sabe mejor la historia que los miembros de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque las iglesias son focos de atención en las comunidades. Y usted sabe que iglesia empezó desde abajo, rompiendo en frío. Colín, cuando ustedes adquirieron esta loma, ¿esto estaba hecho? ¿Cómo ustedes rompieron esta loma para llegar acá arriba? Con ayuda, ¿verdad? Porque la Guardia Nacional tuvo hasta que venir a abrir camino. ¿Cierto o falso? De eso me pueden hablar Colín y los que estuvieron para ese tiempo, Ita, no sé si se acuerda, Pepa, amén, Noelia, si se acuerdan. Hubo que romper ¿en qué? En frío, empezar de abajo. Pero hoy vivimos un evangelio de predicadores y pastores que pescan de freezer. ¿Usted sabe lo que es la pesca de freezer? ¿Qué es la pesca de freezer, hermano? Que van al supermercado y cogen lo que hay, no van al mar, no tiran la red, hermano, o de pecera, ¿verdad? No se van al campo a ganarse las almas, así cualquiera tiene iglesia pescando de freezer. Ay, Señor amado. No pasan trabajo. Pero aquel que empezó la iglesia desde abajo sabe el precio que ha costado levantar la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tenemos de qué avergonzarnos porque Dios fue el que nos levantó y nos puso en esta loma. ¿Cuántos dicen amén? Sabrá Dios cuántos ahora codiciarían esta loma para hacer qué sé yo cualquier cosa, pero Dios se la dio a la iglesia y a su nombre. Así que hermano, gloria al Señor, usted pertenece a una iglesia. Si viene por ahí alguien a tirarle el pescadito, el anzuelito, mira que yo te necesito en mi iglesia, ya, ¿para qué tú me quieres en tu iglesia? No, porque no. Sanos en la fe, hermano, sanos en la fe. Usted tiene un pastor, usted tiene una iglesia. El día que usted se vaya de esta iglesia, haga las cosas en el orden de Dios. Amén. Con cartitas de traslado y toda la cosa, y que el otro pastor sepa por qué razón usted sale de una iglesia. Amén. No a lo loco, porque hay muchas iglesias que están llenas de gente que se fueron en chismar, que se fueron a enojar con los pastores, que se fueron a tribular, que se fueron en disciplina, y eso no es una iglesia sana. Eso no es una iglesia sana. Eso es una iglesia llena de gente que necesita reconciliarse con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a cambiar el tema que ustedes... Ok. Entonces, es que es verdad, hermano. Tenga cuidado a quien usted le pone atención y a quien le preste el oído. Amén. No se deje engañar por huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo. Sea firme en la fe, sea sano en la fe. Si tú te vienes conmigo, yo te voy a dar un ministerio y te voy a poner en esto y en aquello. Dígame, hermano. También estaban enojados. También se llevan todo su pueblo para allá. Eso es correcto. Y entonces, ¿qué hacen con la obra de Dios? La lastiman, hermano. ¿Verdad que sí? Lastiman la obra de Dios cuando se van enchismados y enojados y hablando del pastor. No haga eso, hermano. Haga las cosas en el orden de Dios. Sea su nombre. Así que para que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros, haga las cosas en el orden de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Verso 9. ¿Quién no me ha leído por ahí? Vamos a ver. Amén. Quien lo tenga. Léalo, Matías, 9. Gloria a Dios. ¿No tienes espejuelo? Pues que Manaíta, el 9, por allá. Mire esa palabra que hay ahí. Exhorta a quién? A los siervos que se sujeten a quiénes. El evangelio llegaba también a los siervos. Muchos de esos siervos eran esclavos. Y el apóstol Pablo exhorta en varias ocasiones a los siervos a que sean humildes. Ahí les dice que no sean respondones. Usted es siervo. ¿Qué tenía que hacer el siervo cuando el amo le hablara?
Sí, Señor, y bajar la cabeza y obedecer. Decirle, yo no tengo por qué hacer eso, ¿verdad? ¿No le parece que le pasa con sus hijos a veces? Manda fulano que no hace nada. ¿Verdad? Eso no me toca a mí. Eso pasa en los trabajos también. Pero ¿por qué yo voy a hacer eso si eso no me toca a mí? Que manden a fulana o fulano. Pues el apóstol le está diciendo a los siervos, no sean respondones. Amén. La palabra esclavo, realmente era esclavo, ¿verdad? Gloria al Señor. La diferencia entre los esclavos y los siervos es que los siervos trabajaban sobre la base de un contrato, tenían sueldo, horario y podían dejar el trabajo cuando deseaban, pero en el caso de los esclavos no gozaban de ningún beneficio, excepto el de la generosidad de sus amos cristianos. Poco a poco la esclavitud fue desapareciendo, dado al lugar que los amos convertidos daban a sus esclavos convertidos. Amén. Así se consideraba el apóstol Pablo en relación a Cristo, un esclavo. Aplicada esa actitud a cada creyente, es preferible hacerse esclavo de Cristo porque en ella encontramos la verdadera libertad. Veamos lo que el apóstol Pablo les dice: que estén sujetos a sus amos, que los agraden en todo. Amén. Que no sean respondones. Amén. El verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro ¿qué? Salvador. Que sean fieles en todo para que así adornen la doctrina. Qué lindo. Para que haya buen testimonio. Porque estos siervos y estos esclavos que se convertían a Cristo tenían también que dar ¿qué? Testimonio de la gracia de Dios. Una vez más el apóstol afirma que la buena conducta de los siervos engalana la doctrina cristiana. Las buenas obras de los cristianos, su manera ejemplar de vivir, sus acciones correctas, la prudencia de sus palabras, la sabiduría de sus tratos, son una prueba, una garantía de la procedencia divina y veracidad de la fe cristiana. En la Biblia tenemos un ejemplo de Filemón que le escribe, ¿verdad? El apóstol Pablo le escribe a Filemón y le habla sobre Onésimo. Onésimo era un esclavo, se había escapado, pero Onésimo se convierte a Cristo. Y Pablo le dice a Filemón, mira, Onésimo va a volver donde ti, así que perdónalo, ¿verdad? Porque cuando se escapó no tenía a Cristo en su corazón, pero ahora tiene a Cristo. Trátalo como un hermano en la fe, qué lindo es el Señor, ¿verdad que sí? Establecer esa relación de comunión entre un amo y un esclavo no era tan fácil, hermano, pero en el Evangelio de la Gracia, en el Evangelio de Cristo, eso era un ejemplo de buenas obras. Ahora Onésimo está convertido a Cristo, ahora Onésimo te puede ser de más bendición que antes, gloria sea el nombre del Señor. Hay un ejemplo que aunque no es del Nuevo Testamento, pero nos testifica de la gracia y el amor de Dios en la vida de una persona que está como esclava. ¿Usted se acuerda de la sierva de Naamán, la jovencita? Cuando vio a su jefe enfermo, ¿qué ella dijo? ¿Qué hizo esa joven? Le recomendó que fuera el profeta. Ella le dijo, mira, hay profeta en Israel que ora y Dios hace grandes cosas. Así que esa niña, aunque está en el Antiguo Testamento, dio testimonio de lo que era Dios en su vida. Pudo haber dicho, pues que se muera, ¿verdad que sí, hermano? Porque hay gente que comienza, que se muera por malo, ¿verdad? Porque Naamán era el jefe del ejército sirio, amén, en general. No era cualquier cosa. Pero como el amor de Dios estaba en su corazón, ella dijo, no, hay profeta, Dios lo puede sanar. Y Dios honró la fe de esa joven. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Naamán? Es verdad que protestó porque Naamán era arrogante. Y Eliseo le dijo, vete y lávate en el Jordán 7 veces. Y él empezó a protestar. Mire, que me manda para el río más sucio, más feo, a bañarme. Mire, usted tiene lepra. ¿Qué más feo que la lepra que el agua de un río sucio, verdad? Amén, hermano. ¿Te quieres sanar o no te quieres sanar? Pues obedece. Entonces los siervos son los que le dicen, mire que los siervos son brillantes. Pero, mi Señor, lo único que te está diciendo el profeta es que te zambulla. No te está diciendo otra cosa, ¿verdad? No, que si en Damasco hay mejores ríos. Aquí por otra vez se dice, profeta se arriba plana que está todo mundo.
Eso es así, ¿verdad? Ahora los ríos no se pueden usar mucho, ¿verdad? Están bastante contaminados. Aquí sea las montañas, que hay piedras y cosas. Son un peligro también, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues miren, Amán obedeció y fue, pues déjame zambullirme. Y el Señor lo sanó. El Señor pudo haberlo no sanado, ¿verdad que no? Por haber protestado. Pero Dios honró la fe de aquella muchacha. Amén. Así que si usted trabaja con gente cristiana, debe haber respeto mutuo entre todos. Amén. Muchas veces trabajamos con gente cristiana que no lo demuestra, que son mezquinos, que son malos, tratan mal a la gente. Y hay empleados que son cristianos que son respondones, hermano. No sean respondón, como lo dice la Biblia, no lo digo yo, no sean respondones, sean buenos, sean sabios, aleluya, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, no diciendo mentiras, no robándole al amo, hermano, porque eso se daba también, que les robaban de la comida, les robaban del dinero. Pues Dios les está diciendo a esa gente que se porte bien. Amén, hermano. Gloria al Señor. Bueno, así que el apóstol Pablo nos está enseñando por esta lección que el cristiano y las buenas obras tienen que ir de la mano. Usted no puede ser luz afuera y oscuridad en su casa. Tiene que dar el ejemplo desde dónde, desde la casa, ¿sabe? El cristianismo se vive en el hogar, primero que en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor. Vamos entonces al resumen, hermano. Terminamos rapidito. Gloria al Señor. El resumen de la lección de hoy dice: nos ocupa en nuestro estudio el tema el cristiano y las buenas obras. Tan importantes son estas que ellas determinarán el destino eterno de cada persona en el juicio final, ¿verdad? Dios juzgará a cada uno conforme a sus ¿qué? A sus obras, sean buenas o sean ¿qué? Malas. En este pasaje no se menciona la fe salvadora. La fe salvadora es otra cosa, es la fe que usted tiene cuando acepta a Cristo como su Salvador. Amén. La fe tiene varias definiciones, ¿verdad? Que si estamos aquí, damos una conferencia de 3 horas. Pero está hablando de la fe en acción, la fe en marcha, como decía una revista por ahí, la fe en marcha, la fe que ejecuta, la fe que se muestra. Amén. La fe con acción. En este pasaje no se menciona la fe salvadora, de manera que aquellos que serán puestos a la derecha y que irán a la vida eterna serán los que dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento, hospedaron al forastero, vistieron al desnudo, visitaron al enfermo. Amén. Gloria al Señor. Quizás en esta época no podemos visitar a los enfermos por todas las restricciones que tenemos, ¿verdad? Pero usted no deje de orar por los enfermos. Amén. Gloria al Señor. Si puede darle la visita de pasadita, que lo mire del balcón, amén, hágalo también. Sus obras fueron constancia de la fe salvadora que poseían. Los que no hicieron las buenas obras fue porque no poseyeron la fe salvadora. En nuestro estudio fuimos recordados que la palabra de Dios nos exhorta a ser ejemplo de buenas obras. Tito 2:7. Celoso de buenas obras. Tito 2:14, porque el capítulo sigue por ahí, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, hasta el verso 15. Dispuestos a toda buena obra, Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra y ocuparnos en buenas obras. Palabra de Dios es esta, Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles ¿a quiénes? A los hombres. Verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Si un hermano le dice que tiene hambre, usted le dice, vamos a hacer un ayuno y orar. Tiene hambre, ¿qué tienes que hacer? Darle de comer. Pues vamos allí a la tienda y te compramos un paquetito de ajo, una habichuelita, una salsita, así, porque no le compré la habichuela sola, ¿sabes, hermano? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si te dice que necesita unos zapatos, pues vamos a conseguirle los zapatos en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay algo importante que nunca se trata cuando se estudian las buenas obras. Cuando al creyente, esto es bien importante, óigame bien. Cuando el creyente lo contraten para hacer un trabajo, que se esmere por hacerlo bien.
Porque ¿qué es lo primero que dicen? Si usted queda mal en un negocio, de eso Pito habló la semana pasada. Si usted queda mal en un negocio, ¿qué van a decir? Y eso que es cristiano. Mira, Tony dijo que me iba a arreglar la tejaza y me dejó eso ahí medio mal hecho y qué sé yo. Yo voy a hablar mal de Tony y no contrate a ese hermano, que ese hermano me hizo una porquería en casa. No. Gracias a Dios, él y el hermano Julio me hicieron una buena tejaza allí. ¿Verdad? Que el huracán me había llevado toda mi tejaza y ellos me reconstruyeron mi tejaza. Amén. Eso habla de usted como creyente, hermana. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, hermano. Que cuando lo contraten para algo, esmérese por hacerlo bien. Amén. Gloria al nombre del Señor. No olvidemos que los cristianos debemos ser ejemplo de buenas, ¿qué? De buenas obras. Si usted tiene un negocio, quede bien con sus clientes. Amén, hermana Emma. De eso le puede hablar la hermana Emma, que cuando hacemos la actividad nos traen esas bandejotas con los quesitos y todas esas cositas. No nos traen los quesitos así chiquitos, son así de grandes, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, hermano, hay que exaltar a los hermanos que nos ayudan, ¿verdad? Y nos bendicen. Haga las cosas, sea fiel al Señor, hermano. Y haga todo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Así que, amados, Dios les bendiga. Terminamos nuestra lección. Estamos de pie, oramos al Señor. Gracias a Dios. Amén, gloria al Señor. Y finalizamos esta parte, ¿verdad? Para dentro de 5 minutitos comenzar el culto al Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque me has dado fuerza, Señor, para poder darla, Jehová. Te pido que nos sigas bendiciendo a través del culto que se ha de llevar a cabo en esta preciosa mañana. Y que tú bendigas a cada hermano aquí presente. Bendice a cada dama, cada caballero, cada joven, cada niño, Jehová. Bendice, Señor, a los que vayan a llegar más adelante, Jehová, aleluya. Te pedimos que nos bendigas de manera especial y que en esta mañana nos podamos gozar y alegrar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Empezamos en breve el devocional.